Hoy llegamos a un capítulo rico y profundo de la palabra de Dios, segundo de Samuel 12. Este capítulo es muy rico en enseñanza y profundo, como planeamos verlo, si Dios quiere, en este día y en las próximas semanas con la ayuda de Dios. Este capítulo da muchas lecciones, por ejemplo, acerca del pecado, acerca de la justicia de Dios, acerca del juicio de Dios. Es un capítulo que enseña mucho acerca de la confesión y el verdadero arrepentimiento. Es un capítulo que enseña la gracia de Dios, el perdón del Señor, pero también es un capítulo tan versátil que enseña asuntos, por ejemplo, como qué pasa con un bebé que muere y asuntos respecto al cielo. Y por supuesto, es un capítulo que también nos muestra y enseña a nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 12 de Segundo de Samuel es tan intenso, tan profundo y tan rico que planeamos con la ayuda de Dios poderlo estudiar a detalle. Segundo de Samuel 12 hace par, por así decirlo, con el capítulo 11, el anterior. Recordarán, capítulo 11 nos habla de la caída del rey David en el pecado de adulterio. Capítulo 11, el anterior, describe la caída, cómo David pecó. Ahora, en el capítulo 12, se nos habla de las consecuencias de esa caída en pecado que el rey David tuvo. Recordemos el capítulo 11, lo estudiamos, David cometió al menos 4 pecados, rompiendo así la ley de Dios. Él adulteró, él también después engañó para cubrir ese pecado, después también mató a Urías Eteo y después finalmente quiso encubrir todas las cosas para que no se evidenciara de inmediato su pecado. Vemos toda esa artimaña de David que usó para ocultar su pecado, desde cómo miró a Betsabé, la mandó traer, pecó y de esa manera se desarrolló todo el problema de su vida, que a partir de este capítulo todo el resto de Segundo de Samuel no es otra cosa sino las consecuencias que vienen a la vida de David. Recordemos ahí, capítulo 11, versículo 27, el último versículo del capítulo 11, nos dice lo que Dios pensó acerca de estos pecados de David. Versículo 27 al final, 11:27, dice al final: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí tenemos lo que Dios pensó acerca de todo lo que David hizo en el capítulo 11. Ahora, en el 12, tenemos la continuidad de esta historia. Para entender el capítulo 12, hermanos, es necesario comprender al menos, creo yo, dos cosas. La primera de ellas es que en este capítulo, pues vamos a ver eso, las consecuencias del pecado de David y cómo Dios confronta y evidencia el pecado de David y vienen todas las consecuencias a su vida. Al menos vamos a ver que esas consecuencias vinieron a su vida, pero aún así vinieron, por así decirlo, templadas por su gracia. Todavía Dios tuvo misericordia de David a pesar de que hubo consecuencias. Pero lo segundo que hay que entender, no solo las consecuencias, sino otra cosa que hay que entender para adentrarnos a este capítulo, es que Dios amaba a David. De hecho, eso significa el nombre David, el amado. Y como Dios amaba a David, al haber pecado David, Dios lo iba a disciplinar. Es decir, en otras palabras, lo iba a corregir. Porque la Biblia enseña eso, ¿no? Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo dice también Proverbios 3:11 y 12: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así que en ese capítulo tenemos que entender, por un lado, las consecuencias del pecado de David, pero por el otro lado tenemos que entender que también Dios está corrigiendo el pecado y la vida de David. Ambas cosas. Y hermanos, así es en la vida de todo verdadero creyente. Todo creyente, si pecas, no esperes otra cosa más que la disciplina del Señor. Solamente como paréntesis, no es el tema, pero es muy adecuado por lo que estamos tratando. La disciplina de Dios es a los creyentes, a sus hijos, a los que hemos confiado en Cristo. Y algo muy importante es que la disciplina no es castigo, entendamos eso, o no es condenación. La condenación es el infierno. Pero gracias a Dios por Cristo, por medio de su sangre, no recibimos el castigo y la condenación eterna gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero los creyentes, si pecamos, nos exponemos aún así a la disciplina de Dios. Disciplina es diferente a condenación eterna. La condenación eterna está reservada para el incrédulo. La disciplina es para los hijos, para los que son creyentes en el Señor Jesucristo. Así que esa disciplina que el Señor puede dar, ojo hermanos, no es nada más para hacernos sentir la ira de Dios,
No, recuérdelo, la disciplina de Dios no es solamente para hacer sufrir a sus hijos que han pecado. La disciplina es precisamente para corregir el pecado en la vida de sus hijos. En palabras de Hebreos capítulo 12, versículo 10, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Así dice Hebreos. Por lo tanto, la disciplina de Dios a un creyente, como lo veremos aquí en David, no es solamente para que suframos. La disciplina de Dios a un creyente es para que seamos más santos. Dios nos disciplina para santificarnos. Y eso es importante porque es lo que vamos a ver en este capítulo. Por eso, hermanos, a este estudio le he titulado Consecuencias correctivas. Así se llama nuestro estudio esta noche, Consecuencias correctivas, porque este capítulo habla de las consecuencias del pecado de David, pero de la corrección en disciplina que Dios hizo a la vida de David. ¿Con tal de qué? Con tal de restaurar la vida del rey David. Como dice Gálatas 6:1, si alguno ha pecado y es descubierto en ese pecado, vosotros que sois espirituales, dice Pablo, restauradle. Y lo que Dios quería era restaurar a David y volverle a ser un hijo obediente, santo, en confesión y arrepentimiento genuino. Así que en este capítulo vamos a ver, por un lado, las consecuencias, pero también la corrección de Dios a la vida de David. Estaba indeciso por cómo estudiar este capítulo, les soy sincero, estaba indeciso entre estudiarlo con ustedes de manera concisa, sencilla, dividirlo en dos partes, porque fácilmente se puede dividir en dos partes, del 1 al 15 y del 15 al 31. Es una división muy sencilla. Y estaba entre eso, un estudio conciso o un estudio profundo y poder ir más a detalle. Después de que estuve orando y pensando, y debido a la responsabilidad que tengo de impartir todo el consejo de Dios, y también debido a la gran importancia del tema que trata, que es el pecado sexual y sus consecuencias, tuve por mejor decisión una exposición larga. Así que vamos a estar varias semanas en este capítulo, si el Señor quiere. Así como lo estuvimos en el capítulo 11, también pasaremos varios sermones aquí en el capítulo 12. Por hoy, para el estudio inicial, vamos a dividir nuestro estudio en 7 etapas entre Dios y David que nos enseñan la disciplina y la restauración después de pecar. Ese será nuestro estudio, hermanos, largo. 7 etapas entre Dios y David que nos enseñan la disciplina y la restauración después de pecar. Es lo que yo veo en este capítulo, 7 etapas diferentes entre David y Dios. Y no se preocupe, hoy vamos a ver solamente la primera de las 7 y el resto las veremos después. Se las voy a decir, no pretendo que se las memorice, pero sí quiero que tenga un panorama de cuáles son esas etapas que este capítulo enseña entre Dios y David para disciplinarlo y restaurarlo. En primer lugar, primera etapa es confrontación, versículos 1 al 9. Segunda etapa es consecuencia, versículos 10 al 12. En tercer lugar, tenemos la etapa de la confesión en el versículo 13. En cuarto lugar, tenemos la congoja en versículos 14 al 19. En quinto lugar, tenemos la conducta en versículos 20 al 23. En sexto lugar, tenemos la consolación en versículos 24 y 25. Y en séptimo lugar, séptima etapa, tenemos la conquista en los versículos 26 al 31. Así lo he dividido, no se preocupe, vamos a ir paso a paso. No es que se los tenga que aprender, pero quiero que tenga el panorama. Déjeme leérselos de corrido para que entendamos el flujo, por así decirlo, de todo el capítulo. Vamos a iniciar con confrontación, consecuencias, confesión, congoja, conducta, consolación y conquista. Eso es lo que está en el texto, hermanos. No es que yo me lo saque de la manga. Eso es lo que está en el texto. Ahora es interesante que en estas 7 etapas donde pasaremos varios mensajes, es interesante ver que el primero empieza con confrontación de pecado, en los versículos 1 al 9, es lo que vamos a estudiar hoy, es la porción más larga. Pero la última etapa, en los versículos 26 al 31, termina con conquista. Conquista. ¿Cómo pasó David de confrontación a conquista? O sea, victoria. ¿Cómo pasó David de ser confrontado por su pecado? ¿Cómo pasó hasta llegar a ser otra vez un David victorioso, conquistador? Este es el proceso de restauración que Dios hace en la vida de David. Es un proceso largo, pero un proceso efectivo, donde Dios mismo se encarga de restituir a su siervo, perdonarle sus pecados y restaurarle a la posición que Dios quiere. Por lo tanto, hermanos, aquí vamos a ver básicamente una guía o un manual de la restauración al pecado sexual. Es lo que tenemos en este capítulo 12. Un manual, unos pasos a seguir, por así decirle, de cómo restaurarse después de haber pecado sexualmente.
De hecho, a través de los años, el Señor me ha permitido a mí compartir este capítulo, versículo a versículo, con algunas personas que han caído en pecado sexual y Dios las ha restaurado. Y este capítulo ha sido el instrumento, la palabra que Dios ha usado para volver a esas personas a restauración y levantarles del pecado, así como lo hizo con David. Entonces aquí tenemos una joya valiosa en el Antiguo Testamento, hermanos. Aquí tenemos la manera en que Dios sana a alguien que ha caído en pecado sexual. Aquí tenemos el proceso, que es largo y doloroso, como vamos a ver, pero el único proceso efectivo para que Dios sane, restaure a una persona que ha caído en pecado sexual, como lo hizo el rey David. Por supuesto, hermanos, más allá de David, en este capítulo a quien tenemos es al Señor Jesucristo. Y usted dirá, ¿cómo no está Jesucristo aquí? Claro que sí, hermanos. Primero y segundo de Samuel, todo Samuel está escrito para darnos la teología del reino. ¿Qué quiere decir? Dios quiso que estos dos libros estuvieran en la Biblia, que originalmente solo es uno, Samuel, pues se dividió en dos por lo extenso. Dios quería que este libro de Samuel esté en la Biblia para enseñarnos la clase de rey que Dios quiere para su pueblo. Para eso es la teología del reino, es Dios enseñándole a Israel y a nosotros qué clase de persona Dios quiere poner en el trono del universo, en el trono de este mundo. Y obviamente Saúl no fue ese buen ejemplo que proyectara a un rey perfecto. David, en cambio, de manera imperfecta, pálida, ha sido un ejemplo menor, ¿verdad? Insuficiente, pero un ejemplo en sus virtudes de lo que debe ser un rey a la medida de Dios. Pero aquí en este capítulo vemos su imperfección. Entonces, de modo que aquí vemos que por comparación, David no puede ser el rey perfecto que Dios quiere, porque David pecó. Así que David, sea por ejemplo de virtud o por comparación en su pecado, nos refleja a final de cuentas a Jesucristo, el que sí fue perfecto, el que sí está calificado para ser el rey del universo. David no, porque no le llega al estándar de santidad que Dios exige, pero Jesucristo sí llega. Entonces, en este capítulo tenemos a Jesucristo por comparación, porque Él sí es perfecto y el rey David simplemente no lo es. Así que vamos a estudiar esto, hermanos, dando gloria al Señor. Y vamos a empezar con la primera etapa de 7, y es hasta donde vamos a llegar hoy, y es, número 1, la etapa de confrontación. Etapa de confrontación es lo primero que está en los versículos 1 al 9, y es donde nos vamos a concentrar. Versículos 1 al 9. Ahora, miren cómo termina el capítulo 11, antes de iniciar. Capítulo 11, 27, ¿recuerdan? Dice, y pasado el luto, esto es porque había muerto Urías, porque David lo mandó matar. Dice el 27, envió David y la trajo. ¿A quién? A Betsabé, a su casa. Y fue ella su mujer. En otras palabras, se casó con ella. Y le dio a luz un hijo. Eso ya lo estudiamos. Mas esto que David había hecho fue ¿qué? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, versículo 1 del capítulo 12, dice, Jehová envió a Natán a David. Ahora, alto ahí, hermanos, el texto hebreo, hay una palabra que no se nos colocó aquí. En el texto hebreo dice, entonces Jehová envió a Natán. Entonces, es un hilo, va unido el capítulo 11 con el capítulo 12. Es como si terminara el 11 diciendo, esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, Jehová envió a Natán a David. Vemos aquí que esto sucedió inmediatamente después. El capítulo 12 es una secuencia o da continuidad a lo que está en el capítulo 11. Ahora sí, vean versículo 1. Segundo de Samuel 12:1. Dice, entonces Jehová envió a Natán a David. Pausa ahí, hermanos, decía que vamos a ir lento. Dice, entonces Jehová envió a Natán a David. Aquí tenemos la respuesta de Dios. ¿Qué hizo Dios frente al pecado de David? Dice que envía a Natán. Y envía a Natán para que Natán le hable la palabra de Dios a David. Le va a dar un mensaje de Dios. Ahora noten esa palabra, muy importante. Dice, Jehová envió a Natán a David. Esa palabra envió ha sido muy usada en estos capítulos. Mire, regrese a capítulo 11, versículo 1, 11:1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, versículo 4, y envió David mensajeros, la tomó y vino a ella y él durmió con ella, versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, abajito, versículo 14 dice, venida la mañana escribió
David a Joab una carta la cual envió por mano de Urías. Versículo 18 dice: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y versículo 27 al final dice: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, hermanos, todo esto anterior había sido desagradable ante los ojos de Jehová. David, en todo el capítulo 11, David, Betsabé, Joab, tuvieron la acción de enviar, enviar, enviar. Como dice un comentarista, todas estas acciones de enviar que hay en el capítulo 11 que acabo de leer, fueron acciones indirectas y encubiertas. O sea, fueron envíos a ocultas, con mentiras o con situaciones que debían permanecer en secreto. ¿Por qué? Porque todas esas enviadas que David, Joab y Betsabé hicieron trataban de esconder el pecado que David estaba cometiendo y había cometido ya. Hermanos, esto es una manera muy astuta de esconder las cosas. Por favor, hermanos, tengan cuidado. Saber esconder algo no es una virtud, ¿eh? Saber mentir no es inteligente. Saber esconder las cosas no es algo sabio, es algo torpe, es algo necio, es algo impío. A veces nosotros como mexicanos creemos, mira, tal persona sabe esconder bien las cosas, te lo dice, te envuelve en sus palabras, ni te lo dice derecho, pero te envuelve y te engaña y ni te das cuenta. O tal persona miente y mira qué buena es para esconder con sus mentiras. Mira cómo la gente se lo cree y va tras esa persona. No, hombre, un aplauso para esa persona que es un experto en mentir. Mira, fulanita de tal cómo le miente a su esposo y el esposo cae redondito. Hermanos, cuidado, esto es una vergüenza, es un pecado. Engañar y ocultar no es ser inteligente, es ser impío, es actuar como un incrédulo. Así actuó David, enviando a ocultas, enviando para tapar, enviando para esconder, haciendo acciones para mantener en secreto lo que él mismo había hecho. Esta es una manera pecaminosa de actuar. Miren, hermanos, en el capítulo 11, David se pasó enviando gente para encubrir su pecado. Pero en el capítulo 12, Dios va a enviar a Natán para descubrir su pecado. En el 11 David envió para encubrir, pero en el 12 Dios va a enviar a uno para descubrir el pecado de David. Cuidado, hermanos, no lo hagamos. Encubrir el pecado no es una virtud. Engañar, ocultar, evadir no es una virtud. Es algo necio. Y déjenme decirlo de esta manera, una forma de aplicación a nuestras vidas. Escucha, si tú tienes algo que no quieres que se descubra, si tú tienes en tu vida algo que luchas por esconder, que no se enteren, que no se vea, que quede otra apariencia distinta a la realidad, si tú tienes algo que no quieres que se descubra, estás camino a la disciplina de Dios, como David. Esconder algo no es inteligente, esconder algo es necio. Y aquí en el 12:1 dice otra vez: entonces Jehová envió a Natán a David. Dios va a enviar a Natán, pues como dije, para descubrir el pecado. Ahora, dice después: entonces envió a Natán a David y viniendo a él le dijo. Ahí importante, hermano, no solamente Dios lo envió, sino Natán debía decirle un mensaje. Esto de que le dijo es muy importante. Y bueno, de paso, hablar de Natán, que Natán en este punto está siendo un fiel profeta de Dios que tenía que hablar solamente las palabras de Dios. Por favor, piensen un momento en Natán. Natán, al ir delante del rey y confrontarlo con su pecado, se estaba jugando la vida, ¿no lo creen? Estaba jugándose la vida. Digo, piénsalo, el Davidcito se acaba de echar uno al plato en el capítulo anterior, que es a Urías. David podía hacer lo mismo ahora con el profeta Natán. David estaba en una oscuridad espiritual en ese momento, no estaba pensando bien, estaba espiritualmente bajo. Así que Natán se está jugando la vida al ir y confrontar el pecado de este hombre que está en tinieblas espirituales. Así que pensemos un momento en la fidelidad de Natán, que va a ir a hablarle a este hombre en pecado un mensaje de parte de Dios. Va a irle a hablar la palabra de Dios. Hermanos, esto ya nos da otra enseñanza. Escucha, la confrontación al pecado siempre es únicamente con la palabra de Dios. Natán va a ir a confrontar, pero no con sus palabras, no con sus razones, no con su opinión. Natán va a ir a decirle: así ha dicho Jehová. Y eso lo tenemos más adelante. Natán tenía que ir a decir lo que Dios le estaba diciendo para confrontar a David. ¿Por qué con la palabra de Dios siempre, hermanos? Fácil, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Solo la palabra de Dios tiene la
capacidad de desbaratarnos espiritualmente y entrar hasta el fondo de nuestro ser y partirnos hasta lo más profundo y dejarnos literalmente, como dice Hebreos, desnudos delante de Dios en cuanto a nuestra situación espiritual. Es por eso que la confrontación no puede ser con tus palabras, sino con la palabra de Dios. Además, 2 Timoteo 3:16, Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Aquí Natán va a ir a confrontar con la palabra de Dios, no con su palabra. Eso es muy importante porque a veces nosotros nos queremos poner medio espirituales y queremos ir a confrontar al hermano usando tus palabras y lo que haces es regañar, ofender, hacer sentir mal. Eso no es confrontar el pecado, hermanos. Si alguna vez vas a confrontar el pecado, es ir con el hermano y hablarle la palabra de Dios. Hermano querido, mira, la Biblia dice esto, te animo a que lo hagas. Eso es la confrontación. No ir con tus palabras, sino con la palabra poderosa que tiene autoridad de parte de Dios. En el versículo 7, Natán va a decir, así ha dicho Jehová. Entonces, este mensaje venía directamente de Dios. Esto es como comparándolo con Mateo 18, ¿se acuerdan? Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Cómo lo vas a reprender? ¿Con tus regaños? ¿Dándole una tunda espiritual con tus palabras? No, hermanos. La confrontación siempre es con la palabra de Dios. Nunca olvidaré la historia acerca de un pastor allá en España que un joven de su iglesia había dicho, pastor, yo quiero servir al Señor, quiero que usted me capacite, me entrene, y se lo dijo al pastor y el pastor le dio mucho gusto eso y después comenzó a entrenarlo y todo y llegó un momento en que ese joven faltó un miércoles de oración al culto. Al otro día, a primera hora, el pastor ya estaba en la entrada de la escuela de ese joven, simplemente lo abordó, le dijo, no viniste ayer al culto, le sacó su Biblia en Mateo 6:33 y le dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cerró su Nuevo Testamento pequeño y se fue. Y ese joven entendió, lo que me está diciendo es verdad. No lo confrontó con regaños ni con sus palabras, lo confrontó con la palabra que tiene poder y autoridad. Ese joven fue corregido y llegó a ser un pastor que actualmente es grandemente usado por Dios allá en Europa. Así que la confrontación es importante, pero con la palabra de Dios. Ahora, Natán va a ir a hablar a David una parábola, una historia inventada. Esta historia inventada es de parte de Dios. Dios se la da a Natán y Natán se la va a contar a David. Recuerden, es acerca de dos hombres, uno rico y uno pobre. Ahorita lo vamos a leer. Pero esta historia, que es una parábola en versículos 1 al 4, Dios la va a usar para revelar el corazón de David. Es decir, Dios quiso, en su sabiduría soberana, que por medio de esta parábola o esta historia inventada, el corazón de David llegara a quebrantarse, a desmoronarse. No sé, quizá Dios sabía que por medio de esta historia iba a ser la mejor manera en que David iba a humillarse y a desbaratar su corazón y confesar su pecado, como lo hizo más adelante en el versículo 13. Así que esta historia o esta parábola va a revelar la gravedad del pecado que había cometido David. Entonces tiene esta historia una interpretación general de esto, pero tiene muchos detalles importantes. Vamos a verlo, hermanos. Vamos a verlo. Versículo 1, otra vez, no hemos pasado de ahí, ¿verdad? Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, ahí va la historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Bueno, en los versículos 1 al 4 está la historia, dos hombres, las ovejas y todo esto. Ahora, entiendan esto. Natán llega a hablarle esta historia inventada por Dios para quebrantar a David, pero David no sabe que es una confrontación. David no sabe que es una historia inventada. David no sabe que es una parábola. De hecho, por lo que vemos en el versículo 5, David la toma como que Natán le está llevando un caso a juicio al rey para que el rey dictamine y dé un veredicto. Y lo vemos porque versículos 5 y 6, David da ese veredicto. Debe morir, debe pagar 4 tantos. Entonces David entendió que como que era un caso de juicio en el pueblo que Natán le estaba compartiendo a David. Sin embargo, no era eso. Era una confrontación a él mismo.
Ahora, vamos poco a poco, hermanos. Versículo 1 otra vez. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Esta historia es de dos hombres. El rico representa a David, ¿de acuerdo? Y el pobre representa a Urías. Recuérdense, es una parábola, una historia inventada que Dios usa para descubrir el corazón de David, humillarlo. Y creo que esta historia Dios sabía que era una historia que le afectaría mucho más fuerte a David. Versículo 2 dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Aquí en el versículo 2 se refiere a David. Esas ovejas simbolizan las esposas o las mujeres que David tuvo. Recuerden que David al principio tuvo 6 esposas, tuvo concubinas, se le cuentan más, de modo que David realmente llegó a tener más mujeres. Esto obviamente no es la voluntad de Dios, recuerden, no está ahí para justificar nuestro pecado. Dios lo permitió de alguna manera, pero no era la voluntad de Dios perfecta. La voluntad de Dios sigue siendo un hombre, una mujer unidos para toda la vida. Pero aquí en el versículo 2 está hablando de la posesión del hombre rico, que era David. Ahora, aquí en la historia se cuenta como un rico que tenía ovejas y vacas. Yo creo que aquí David se identificó, porque ¿se acuerda cuál era la ocupación de David antes de ser rey? Él era pastor, él fue pastor de ovejas. Así que él entendía esto. Dice versículo 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, refiriéndose a sus esposas. Varones casados, no te recomiendo que le digas a tu esposa ovejita, pero si te gusta llamarle así, pues dile. No creo que tampoco le quieras decir vaquita, ¿verdad? A menos que ella se deje. Pero así está en la historia, hermano. Es solamente una parábola que se está contando a David. Versículo 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Aquí se refiere a Urías. Se está refiriendo el hombre pobre a Urías. Al decir una corderita, el hebreo señala algo insignificante, una pequeña corderita insignificante, solo una. Y esa corderita representa a Betsabé. Versículo 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Y vean los detalles que da de esa corderita que representa a Betsabé. Dice que él había comprado y criado y que había crecido con, obviamente, hermano, está hablando de un animal, comparándolo con la esposa de Urías, que era Betsabé. No todos los detalles son aplicables, la idea que quiere transmitir es otra, pero simplemente está embelleciendo para dar a entender cuán importante era Betsabé para Urías. Una vez más, mire, el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vean, el versículo dice, inicia diciendo tenía una sola corderita y termina diciendo que la tenía como una hija. Está hablando del afecto, del amor que Urías le tenía a su esposa. Además, ¿quieren escuchar algo que de verdad humilla mucho a David? Urías era monógamo. Urías tenía solamente una esposa. En ese sentido, Urías era más justo que David, que llegó a tener más de 10. Y aquí Urías no solamente tenía una, sino la amaba. Y dice como a una hija. Ahí vemos varios detalles del afecto, del amor que Urías tenía para con su esposa. De entrada, era la única. En segundo, dice que él había comprado y criado. Eso habla del costo que le había costado esa corderita o esa esposa. Dice que había crecido, habían avanzado juntos. Y finalmente dice que la tenía cerca, comiendo de su bocado, que había cercanía entre él y esa corderita, hablando de su esposa. Hay algo interesante en el versículo 3, porque dice comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Esto es para que David hubiera escuchado decir, durmiendo, durmiendo, durmiendo. Ah, sí, porque en el capítulo 11, versículo 4, David durmió. Versículo 4, durmió con ella. Durmió con ella. Esto ya debió haberle empezado a dar unas pistas a David de lo que estaba hablando Natán. Además, vean cómo termina el texto, hermanos. Esto es un juego hebreo precioso que el Espíritu Santo usa. Termina el versículo 3 diciendo, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Sabes cómo se dice hija en hebreo? Bet, como el inicio del nombre, Betsabe. David debió escuchar eso, durmiendo en su seno, Bet. Algo está pasando aquí, pero ¿saben qué, hermanos? No, David ni se dio cuenta. David estaba tan cegado por su pecado que escucha esta historia y en vez de aplicársela a sí mismo primero, piensa, como vamos a ver versículo 5, y acusa y juzga como si fuera otra persona externa. El versículo 3 lo que nos está queriendo decir, o el énfasis, es el afecto que Urías le tenía a su esposa. Miren, hermanos, comparen. En el versículo 2 dice
el rico David tenía numerosas ovejas y vacas. No se dice del afecto que les tenía. No habla del aprecio, de la cercanía, como sí se habla del de Urías y su esposa. Esto quiere decir que Urías amaba realmente y profundamente a su esposa. Esto nos habla del valor moral que Urías tenía. Betsabé era su vida. Betsabé era la vida de Urías. Era su preciada corderita y la amaba como su única esposa. Esta historia está preparando el terreno para que para que David se juzgue a sí mismo. Miren versículo 4. Hay una indiferencia aquí. Versículo 4 dice, y vino uno de camino, atención hermanos, la historia se pone más profunda. Versículo 4, y vino uno de camino, esto significa una visita, un visitante. Y vino uno de camino al hombre rico. Y el rico, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó, esto quiere decir, la mató, la guisó, para aquel que había venido a él. Este versículo 4 refleja la costumbre de ser hospitalario. Creemos que en ese tiempo como ahora es bueno que si te llega una visita tú la atiendas. En ese caso estaba bien que un visitante llegara a la casa y se le atendiera, se le diera pan, se le diera alimento y se le tratara bien. Eso no es el problema. El problema está en que el hombre rico fue cruel y despiadado, porque en vez de usar una de sus muchas ovejas, dice que tomó la única oveja corderita del hombre pobre y la guisó para dar de comer al que venía de camino, al que estaba de visita. Es interesante, hermanos, solamente es entender el contexto. ¿Qué representa ese hombre de visita? ¿Qué representa ese hombre que viene de camino? Otra vez dice versículo 4, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, etcétera. Tomó otra y le dio de comer. ¿A quién representa este hombre que viene de camino, este visitante? Hermanos, es muy fácil. Cuando volvemos al capítulo 11, versículo 2, dice que David vio a esa mujer, la codició. Versículo 3, mandó preguntar por ella. Versículo 4, la tomó y durmió con ella. ¿Cuál es ese visitante que vino de camino, hermanos? Representa el deseo sexual. Representa el deseo sexual. Ese hombre que vino de visita al rico no es una tercera persona. Simplemente en la historia representa el deseo sexual que David tuvo. La hospitalidad estuvo bien de atender a la visita, eso fue apropiado. Pero lo incorrecto es que el hombre rico tomó del redil equivocado para sustentar la visita. En otras palabras, el hombre rico, que representa a David, satisfizo un deseo de forma incorrecta. En lugar de estar con una de sus esposas, que tenía varias y eran guapas, hermanos, recuerden, no eran guapas. Las esposas de David eran bellas, se dice eso de Abigail. Por supuesto, se dice eso también de la hija de Saúl. Saúl era atractivo, seguramente su hija también lo era. Así que David no estaba con esposas feas. David se fijó en Betsabé. Betsabé dice que era muy hermosa. Las esposas de David no estaban feas. Las esposas de David eran hermosas, pero él, en vez de tomar de sus propias ovejas, fue y tomó una oveja ajena. Esto es importante. Porque a veces algunos dirán, no, ya mi pareja, mi esposo, mi esposa es bien guapo, es bien guapa, ya que voy a andar yo buscando en otras personas. Eso no quita el deseo sexual pecaminoso, hermanos. Eso no impide que seas tentado sexualmente. Aunque tú digas, no, yo estoy casado, eso a mí ya no me toca, yo ya soy invencible en cuanto al pecado sexual, porque tengo un esposo, una esposa, me trata bien, me ama, me quiere, yo ya estoy vacunado contra eso. No es cierto. Aquí tienes a David. No tenía una, no tenía dos, no tenía tres, no tenía cuatro. Tenía al menos 6 esposas oficiales y otras 10 concubinas más al menos. Y eran guapas. Pero aún así él tuvo de visita un deseo que no controló. Y en vez de satisfacer ese deseo con una de sus esposas, él fue y tomó la esposa ajena, tomó del redil equivocado, tomó la esposa ajena. Me encantó, hermanos, me fascinó esta definición de adulterio. Adulterio es tomar una corderita ajena y guisarla para un visitante. ¿Qué te parece? Eso es adulterio. Es tomar una corderita ajena y guisarla para un visitante. Eso es lo peligroso del pecado sexual, que se presenta como uno de camino, una visita, algo fugaz, algo inesperado, un deseo sorpresa, no te lo esperabas, el momento se presentó, la ocasión, decimos nosotros, se dio, y entonces la tentación sexual vino, no me la esperaba, fue fugaz y sorpresiva. Así es lo peligroso del deseo sexual, es como una visita que llega sin avisarte. Y entonces, si no huyes, terminas tomando una corderita ajena y guisándola para ese deseo. Hermanos, aquí la exhortación es muy, muy clara. Si tú eres soltero, soltera, la
la orden de Dios directa para ti es abstención total. Abstención total. Eso es la voluntad de Dios para tu vida. Y si tú eres casado, la voluntad y la exhortación para ti es: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Esto es en palabras de Eclesiastés, ¿verdad? O es decir, satisface tus deseos con la esposa o el esposo que Dios te ha dado. Bebe el agua de tu misma cisterna. Alégrate con esa persona con la que Dios te ha dado. Esas son las exhortaciones. David no lo hizo y por eso cayó en pecado. ¿Ven la indiferencia? Teniendo esposas, fue y tomó la ajena, ofendiendo al Señor, satisfaciendo su deseo, como decimos, hermanos, unos minutos para echar a perder el resto de su vida. Aquí la historia termina en el versículo 4. Así termina el versículo 4. La preparó para aquel que había venido a él. Después de leer esto varias veces y estudiarlo, hermanos, creo que Natán tenía más historia que decir. Creo que la historia Natán la iba a expandir más, creo que iba a dar más detalles. Pero el versículo 5 dice que David se llenó de furor y habló. En otras palabras, interrumpió a Natán. Yo creo que Natán, como llevaba la historia, iba a decir más cosas, pero David lo interrumpe. Y esta historia hasta ahí es suficiente para evidenciar el pecado, la injusticia, la crueldad, el abuso y lo vil que había actuado David. Versículos 5 y 6. Vean cómo responde David. 5 y 6. Dice: entonces se encendió el furor de David, esta es una ira, en gran manera contra aquel hombre, el hombre rico. Sabemos quién es ese, a quién representa, a él mismo. Dice: y dijo a Natán: vive Jehová. Esto significa juro por Jehová, es un juramento. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bueno, hermanos, aquí David, como decimos en broma, aquí a David le falta un tornillo, 2 o 3, porque dice debe morir, luego debe pagar. David está pensando, o va a morir o va a pagar. Nota la incoherencia de David. Ahora, hay algo de cierto, porque la verdad es que la ley sí mandaba en Éxodo 22:1 que se repusiera una oveja robada. Eso es verdad. Y se tenía que devolver con 4 tantos. Es decir, si tú robabas una oveja, tenías que devolver la oveja y devolver 4 tantos. Es por eso que algo así aplica el publicano cuando se arrepiente en el Nuevo Testamento y entonces devuelve de lo que había robado 4 veces más. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí es algo similar. Según la ley en Éxodo 22:1, la multa por robar una oveja era 4 tantos. Es interesante, hermanos, que la ley no castigaba con muerte el hurto de una oveja. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí David está exagerando. David está diciendo que muera. Versículo 5. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Eso no era cierto. Él está exagerando. Ahora, hermanos, ¿por qué exageró? ¿Será que estaba tan indignado de lo que había escuchado? ¿Será que su visión espiritual estaba nublada por su pecado? Bueno, no lo sabemos, el texto no lo dice, pero lo que él dijo fue exagerado. Lo de aplicar la multa por una oveja por 4 tantos era correcto. Eso sí estaba en la ley, pero que muriera, no. Ahora, hermanos, estudié esto y me pareció increíble. La ley mandaba devolver 4 tantos por el robo de una oveja. ¿Saben qué hizo Dios con David? Le aplicó esta ley. Y al haber matado y robado la oveja de Urías, David va a pagar con 4 tantos. Va a morir el hijo bebé que tuvo con Betsabé, va a morir su hijo Abnón, va a morir su hijo Absalón y va a morir su hijo Adonías. 4 tantos. Dios se la aplicó a él. Y lo vamos a ver en el futuro, en los próximos capítulos de 2 de Samuel. Dios fue justo. Lo que aquí está haciendo David es él mismo sentenciándose a sí mismo. Lo interesante de la sentencia de David es que él sí merecía morir. El que robó la oveja, que es una historia inventada, no merecía morir. Pero él sí merecía morir. Porque la Biblia dice en Levítico 20:10, 24:17 y por supuesto en Éxodo 20 que el adúltero, el homicida, debían morir. Así que, hermanos, David se está, como decimos, poniendo él mismo la soga al cuello, sentenciando un veredicto que él mismo es el merecedor. Él mismo es el que merece morir por su adulterio y por su asesinato. Aquí todavía David, sin saber, sin entender que están hablando de él pronuncia un juicio que merece. Ahora, hasta aquí, escuchen esto. David está escuchando todo esto y ya está hablando, pero no está confesando su pecado. ¿Lo notan? Hasta este punto no está diciendo, a ver esta historia. No. Tengo un problema yo. Yo estoy mal. No vemos eso en David.
No vemos un quebrantamiento con arriba el versículo 3, lo de la oveja que dormía, el Betsabé. No le cuadró esta historia todavía. Su negrura espiritual, su mente estaba todavía tan oscurecida por las tinieblas de la dureza de su corazón que no había confesado su pecado. Y hermanos, esto es así también en nosotros. Cuando no confesamos nuestro pecado, tenemos buen discernimiento para juzgar a otros, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Somos muy buenos para tirar la piedra a otras personas, pero no estamos dispuestos a ser examinados nosotros mismos primero. En palabras de Mateo 7, que por cierto, Mateo 7, 1 al 6, será nuestro mensaje el próximo domingo en la mañana, volvemos a Mateo. En Mateo, Jesucristo, Mateo 7, dijo que cómo vas a sacar la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo. Este es un ejemplo. David es un ejemplo. David está juzgando al hombre de la historia que robó una oveja cuando él robó una mujer. Y así somos nosotros, hermanos, como creyentes. Somos buenísimos para juzgar a otras personas. Buenísimos con tan gran discernimiento para decir con la Biblia lo que otro hace y calificarlo como es. Pero cuando se trata de nosotros, estamos a oscuras. Según nosotros estamos bien. Según nosotros todos los demás están mal y nosotros somos los que estamos bien. Por supuesto, a veces nos toca ser el Natán también, ¿verdad? Vemos a tal persona y decimos, oye, ¿cómo no se da cuenta de este pecado ese hermano? ¿Por qué no se da cuenta? Y a veces estamos del lado de Natán, somos un Natán que debería ir y hablarle. ¿Cómo no se da cuenta, pobre hermano? Mire, está pecando. ¿Qué le pasa? Hay que ayudarlo. Pero por otro lado, a veces estamos en el lado de David. Estamos pecando, juzgando a otros, tirando disparos para todos. Están mal, yo soy el único. A mí nadie me analice, pero yo analizo a todos. Este es un estado espiritual muy pecaminoso. Aquí viene, hermanos. Siguiente versículo, la confrontación más fuerte que vas a leer en la Biblia. La más fuerte, versículo 7. Después de que David dice que muera, que pague y todo esto, mire, déjeme leer versículo 5 para agarrar contexto. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. El hebreo es una frase fuertísima, hermano. El hebreo simplemente dice: tú eres hombre, tú eres el hombre. Tú eres. Esta es la confrontación más fuerte que vas a leer en todas las Sagradas Escrituras. Es Natán siendo fiel a la palabra de Dios para ir y confrontar al rey. Otra vez, aquí Natán se está jugando la vida, hermanos. Aquí Natán otra vez pudo haber dicho simplemente: David, a ver, sáquenlo, mátenlo. Y se acababa con su vida, pero Natán está siendo fiel, confrontando, escuchen, al que en ese momento era el asesino más poderoso de Israel. Tú dirás, ¿el asesino más poderoso? Sí, ser el rey. Podía matar a quien él quisiera, ya lo hizo en el capítulo 11. Si mató a un amigo, que no mate a otro. Aquí Natán se está jugando su vida por completo, pero está siendo aún así fiel. Esta confrontación es muy fuerte, hermanos, muy fuerte, pero más valiente está siendo Natán. Oh, que Dios nos ayude a ser fieles como Natán, en amor, y ponernos en línea con la palabra de Dios. Aquí es donde, el domingo otra vez lo voy a mencionar, pero aquí es donde nosotros quedamos muy lejos, hermanos, muy, muy lejos. Vemos a un hermano estar mal en pecado, sabemos lo que la Biblia dice y lo vemos, no, pero yo que me voy a meter en su vida, ¿quién soy yo? No, él allá hay su pecado, no, además no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Qué pensamiento tan anticristiano. No has entendido la palabra de Dios, no has entendido lo que es amar al hermano, no has entendido Mateo 18, no has entendido Gálatas 6. ¿No has entendido lo que es verdaderamente la pureza de la iglesia que Dios ha llamado a exhortarnos los unos a los otros? Efesios 5. Dices, no, mira, tal persona está en pecado. No, pues cada quien. Yo vengo, oigo y me voy, pero no me importa la vida de los demás. Natán no fue así. Natán fue con amor, con la palabra de Dios, y en amor y en línea a la voluntad de Dios le dijo a David la confrontación más fuerte: tú eres el hombre. Tú eres el hombre. Miren, hermanos, esto es tan fuerte que como si yo me sentara un día con alguno de ustedes y le llamara a platicar, y dijera: hermano, quiero platicar con usted, o hermana, quiero platicar con usted, y le dijera: hermano, mire, hay una persona en nuestra iglesia y yo quiero que usted me apoye, dando un consejo. Yo soy el pastor, pero ayúdeme. Una persona que se duerme en los cultos, que no está ofrendando, que llega tarde, que no viene los miércoles de oración, no está en ningún ministerio y lleva 20 años en la iglesia. Hermano, ¿usted qué me diría a mí como pastor? ¿Qué me aconsejaría? No, pastor, pues, disciplina, si eso, todo eso, disciplina, pastor, fría, todo. Y que luego yo te dijera: tú eres, estoy hablando de ti.
¿Te fijas lo fuerte que fue esta confrontación? ¿Te fijas lo fuerte? Ahora, yo no sé cómo responderías tú. A lo mejor dices, ay, pastor mentiroso, ¿para qué viene a mí y me miento? No, pues no te estoy mintiendo, simplemente estoy haciéndote reflexionar como Natán le hizo reflexionar a David. Pero eso fue un golpe a todas las entrañas de David, hermanos, a todas. Esta es la confrontación más grande que vas a encontrar en todas las Sagradas Escrituras, y Natán fue valiente en hacerlo. Aquí, con esta confrontación, Natán hace dos cosas a continuación. Número uno, Natán le recuerda a David todas las bendiciones de Dios. Y en segundo lugar, Natán le recuerda a David su pecado por nombre y apellido. Miren, versículos 7 y 8 le recuerda las bendiciones. Versículo 7, recuerden, dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Esto es palabra de Dios, dice Natán. Y aquí vienen las bendiciones. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. El hebreo dice, yo te ungí, yo te libré. ¿Ven? Siguiente frase. El hebreo dice, está enfático en el yo. Yo, Dios, yo te ungí por rey sobre Israel. Yo, Dios, te libré de la mano de Saúl. Versículo 8. Y yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Hermanos, aquí Dios está hablando por medio de Natán y le está recordando a David las bendiciones que Dios le había dado. Miren otra vez, versículo 7. Dice, yo te ungí por rey sobre Israel. Hermanos, esa frase subrayala, es muy importante. En este reproche o confrontación que Natán le está haciendo a David, Natán le dice la misma frase en hebreo que Samuel un día le dijo a Saúl. Cuando Saúl pecó, fue Samuel y le dijo, así dice Jehová, yo te ungí por rey sobre Israel. O sea, le recuerda las bendiciones de Dios. Esa es una manera muy importante de confrontar. Recuérdale antes de decirle su pecado, recuérdale todas las bendiciones que Dios le ha dado. Y aquí le dice, yo te ungí, eso quiere decir que le dio el reino. Luego dice a continuación, yo te libré de la mano de Saúl. Esto es que Dios le había dado vida cuando Saúl lo buscaba. Luego versículo 8, te di la casa de tu Señor. Esto quiere decir el apoyo de la casa de Saúl, porque recuerden que Dios derrotó a todos los de la casa de Saúl y David tuvo el apoyo de la casa de Saúl. Luego dice, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Eso quiere decir las mujeres, las esposas de David, dentro de las cuales una de ellas era hija de Saúl, Mical. Y las mujeres de tu Señor, de Saúl, en tu seno. Obviamente, hermanos, ese versículo no significa que Dios estaba de acuerdo con las muchas esposas de David. No, pero aún sobre eso, Dios fue soberano sobre todas las esposas de David. Entonces, no es que lo está permitiendo, simplemente Dios está diciendo, yo incluso fui soberano sobre eso, las mujeres de tu Señor. Luego, versículo 8, dice, y te di la casa de Israel y de Judá. Eso quiere decir, te di todas las tribus, David. Te hice gobernar sobre las 12 tribus. Y miren cómo termina el 8, hermanos. Vean qué gracia expresada en estas bendiciones de Dios al rey. Dice, y si esto fuera poco, que no era poco, dice Dios, te habría añadido mucho más. Oh, qué palabras, hermanos, tan llenas de gracia. Es como si Dios le estuviera diciendo, mira, David, te arropé, te envolví, te rodeé de todas las bendiciones posibles. Te di lo que a nadie le he dado, David. Y si creías que era poco, ¿qué crees? Había más bendiciones para ti todavía. Esto, hermanos, Dios le está recordando a David todas las expresiones de gracia que Dios le había tenido. Escuchen esto, hermanos. Dios también nos ha bendecido a nosotros, ¿cierto? Y a pesar de esas bendiciones, nosotros todavía pecamos. Qué vergüenza. Así de mal nos vemos. Dios llenándonos de bendiciones toda nuestra vida y nosotros pecando contra Él. Así de mal nos vemos. A pesar de todas las gracias, las acciones de gracia que Dios ha tenido con nosotros, su misericordia, su compasión, su paciencia con nosotros, todas sus bendiciones, a pesar de eso, todavía le fallamos y pecamos. Y no solamente a pesar de eso, algo más, escuche. ¿Qué usó David para pecar en el capítulo 11? ¿Qué usó? Usó las bendiciones de Dios, su poder como rey, su autoridad como rey. O sea, las bendiciones que Dios le dio, David las pervirtió y las usó para pecar. Hermanos, ¿qué perversión es esto? Que David utilizó las bendiciones de Dios como un instrumento para pecar. Y ¿sabes qué? Eso también, aunque es complicado de entender, también tú lo puedes y yo cometer. Dios te puede dar bendiciones y tú, en vez de usarlas correctamente, las utilizas como un vehículo para pecar. Dices, no, Dios me ha dado este ingreso, gracias a Dios, pero tú vas y lo usas mal, lo usas para pecar. Dios me ha dado esto, pero yo lo he pervertido y lo uso para mal. Tengo este talento y en vez de dedicarlo al Señor, lo uso para pecar.
Y aunque tuviera más bendiciones, las usaría todavía para seguir pecando. Incluso a veces hay cosas que no tenemos, pero que si Dios nos las diera y las tuviéramos, las usaríamos también como medios para pecar. Qué pena, hermanos. Es lo que hizo David. Su poder, su autoridad como rey, el apoyo, lo invencible que era en el campo de batalla, todo eso lo usó para que en el capítulo 11 se quedara en su casa y pecara. Vean qué perversión de las bendiciones de Dios. Esto es posible todavía en nosotros. Aquí David pecó corrompiendo las bendiciones de Dios. Y David va a ser disciplinado por esto. Ahora, esto es importante que usted lo tome en cuenta. David va a ser disciplinado duramente. Lo vamos a ver la próxima ocasión, si Dios permite. Va a ser disciplinado duramente, hermanos. Y esto es importante que tú lo sepas. Nosotros como cristianos también somos disciplinados duramente. ¿Por qué? Porque David era un creyente y nosotros también. Y la Biblia dice en Lucas 12:48 que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Tú como creyente, si cometes un pecado, por ejemplo, robas y tu vecino incrédulo roba, Dios te va a disciplinar más fuerte a ti que a tu vecino. Tú dirás, ¿por qué? Porque tú conoces la palabra de Dios, eres más responsable. Y así fue con David. Él era muy responsable delante de Dios porque él conocía a Dios, conocía su palabra, conocía la ley, y al pecar, él se vuelve más responsable y la consecuencia más grave porque es creyente. Y como hemos dicho antes también, no solo porque era creyente, sino por la posición que tenía como rey, era más responsable para ser el líder espiritual de toda la nación. Y en vez de eso, pecó. Esto quiere decir que por su posición y por su fe, él era muy responsable delante de Dios. Y nosotros también, hermanos, tenemos una posición en Cristo. Tenemos la bendición de ser creyentes. Y aún a pesar de eso, cuando pecas, Dios te lo va a demandar más que a un incrédulo, porque tú conoces su palabra, tienes a su espíritu, tienes a Cristo, tienes una iglesia, tienes un pastor, tienes una familia espiritual, eres más responsable y se te va a demandar más a ti que a otras personas que no conocen. Eso debería hacernos temblar. Es lo que está pasando con David. A él le va a ir muy, muy mal en sus consecuencias porque era creyente. Incluso esto va de acuerdo con la palabra de Dios. En Levítico 4:3, la Biblia enseña que los sacerdotes tenían consecuencias más graves por su pecado que el pueblo común y corriente. ¿Por qué? Por su posición, por su posición. Y esto va de acuerdo también con Santiago capítulo 3, ¿se acuerdan? Versículo 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Una posición, hermanos, nos hace más responsables. Conocer a Cristo ya te hace más responsable que cualquier otra persona que no lo conoce. Y Dios te va a demandar más a ti. Tú que vienes aquí y que estás cada culto, miércoles, domingo, domingo, miércoles, domingo, domingo, tú al escuchar todo lo que has escuchado en toda tu vida, vas a ser responsable, vas a responder delante de Dios cuando Él te llame a cuentas de todo lo que sabías. Y si tú no estás obedeciendo a Dios, la disciplina es más grave sobre ti porque tú sabes. Y el que más sabe, más se le va a demandar. Aquí vemos que David no tuvo contentamiento, por eso pecó. Él tuvo descontento, codició a una mujer que no era suya. No se satisfizo con las bendiciones de Dios. Hermanos, esto es para nuestra vida. Dios te ha dado tanto, me ha dado tanto, y aún así no estamos satisfechos. No es que yo quiero más, pero ve lo que Dios te ha dado. No, pero yo quiero lo otro. Vean cómo somos como David. Nos ha llenado el Señor de bendiciones y aún así somos descontentos. Dios te da salud, Dios te da hijos, Dios te da un hogar, Dios te da un amigo, Dios te da una hermana, Dios te da las bendiciones que Dios te ha dado, y aún así tú dices, no, pero yo quiero lo otro. Y te voy a decir algo, hermanos, en base a la historia de David. Si tú no estás contento, contenta con lo que Dios te ha dado, tampoco vas a estarlo si tuvieras lo que no te ha dado. Si tú no estás contento, contenta con lo que Dios te bendijo, tampoco lo vas a estar si tuvieras lo que no te dio. Ve a David. Ve a David. Tú que dices, ay no, qué feo lugar vivimos. Ay, cuánto calor hace aquí. Ay, qué iglesia tan fea. Ay, qué pastor tan feo. Ay, qué iglesia. Ay, ¿por qué? Ay, yo quisiera que fuera diferente. Ay, algo perfecto, algo que me merezca yo. ¿Qué escalón de soberbia te has parado de entrada? Y en segunda, no eres contento. No estás satisfecho con las bendiciones de Dios. Escuchen esto, hermanos amados. Cuando no vives contento, estás a un pie del pecado. Y después del pecado, de la disciplina de Dios. David debió haber vivido contento con lo que tenía. Hebreos 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El descontento es la madre de muchos otros pecados. Yo quisiera tener otro cuerpo. Aunque lo tuvieras, no estarías feliz. Yo sería más feliz si tuviera otro cónyuge, este que me tocó de plano, no. Si me lo pudieran cambiar. O si pudiera yo quedar viudo, viuda y me consigo otro. Sí sería más feliz. Hermanos,
Qué pensamientos tan egoístas. No es cierto. Si no estás contento con el esposo, la esposa, los hijos que Dios te ha dado, escúchame. O la casa, dices, no, esta casa está re fea. El problema no son las cosas, ni tu esposo, ni la casa. El problema es tu corazón. Tu corazón, como el de David. Él tenía todo lo que necesitaba. El problema era su corazón, que deseó cosas, y en ese caso, personas que no le pertenecían. Cuando tú dices, no, yo si tuviera otro coche, si tuviera este dinero, el problema no son ninguna de esas posesiones, es tu corazón. Porque en palabras de Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Jamás. Asimismo, el que tenga otra esposa no se saciará de otra esposa. El que tenga más de esto, más del otro, no le va a ser feliz porque ahí no está el problema. El problema está en el corazón. El problema somos nosotros, hermanos. Deja de echarle la culpa a otras personas. El problema eres tú, que no eres contento, no vives contento, estás peleándote con Dios prácticamente al borde de pecar y ganar la disciplina del Señor. Y por último, versículo 9, no solo le recordó las bendiciones en el 7 y en el 8, versículo 9 le recordó su desobediencia. Versículo 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Esta frase tuviste en poco es la misma que se usa ya en capítulo 6, cuando David danza, ¿se acuerdan? Y Mical lo menosprecia en 6:16, misma frase, habla de un menosprecio. Versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco o menospreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y luego vean, hermanos, cómo Natán le dice sus pecados a David con nombre y apellido. Natán no se quedó nada en la boca. Dice, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Notan la descarga de responsabilidad? Tú fuiste David. O sea, David no estaba con los amonitas matando, pero él dio la orden. Él es el responsable, como lo explicamos la semana pasada. David fue el responsable de matar porque él dio la orden. Y aquí, miren, hermanos, ¿quién le dijo a Natán todo esto? Dios. Dios le dijo a Natán los pecados exactos con nombre y apellido. Escucha, así es la confrontación al pecado. La confrontación no es, oye, hermano, creo que estás pecando en algo. Analiza tu vida y hay algo que veo que no está bien. Te lo dejo ahí nada más al costo. Eso no es confrontación, hermano. Confrontación es decir, mira, hay este pecado, se llama así, este es su apellido, así lo estás cometiendo y esto dice la Biblia. Eso es confrontación, ponerte de cara al pecado. No andar con rodeos ahí, es directo como Natán. Sí, con amor, sí, en mansedumbre, sí, considerándote a ti mismo, pero en línea con la verdad de Dios. Versículo 9, ¿por qué pues menospreciaste la palabra de Jehová? Ahí, hermanos, un detalle. Siempre que pecamos, estamos menospreciando la palabra de Dios. Todo pecado es despreciar la palabra de Dios, porque la palabra nos manda algo. Cuando yo lo quebranto, estoy diciendo, mi placer es más importante que la palabra de Dios. Cada vez que tú pecas, que tú ofendes, que tú te enojas, que tú eres soberbio, estás diciendo, es más importante complacerme a mí que cumplir la palabra de Dios. Todo pecado es menospreciar la escritura. Versículo 9 dice Natán, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esto fue, en el texto hebreo deja en claro que fue un pecado intencional. Tú, David, lo hiciste. Tú tuviste en poco. Tú menospreciaste. Hermanos, el pecado es así. David lo cometió. Natán se lo describió específicamente. ¿Por qué? Porque Dios lo conocía. Dios lo conocía. ¿Saben? David escribió el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Aún no está la palabra en mi boca. Aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, Señor, no me puedo esconder de ti. David sabía que no se podía esconder de Dios. No sabemos si David escribió el Salmo 139 antes del pecado o después del pecado con Betsabé, pero sabemos que él sabía que Dios conoce todo y que no le podemos esconder nada. David lo sabía y aún así quiso esconderlo. Qué iluso, qué pensamiento tan vano. Hermanos, no te engañes, no te engañes. Dios sabe tus pecados, Dios sabe mis pecados. Y si tú no los confiesas, Dios te va a confrontar, Dios te va a disciplinar. Mejor confesemos nuestros pecados a tiempo antes que vengan las consecuencias. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que esta noche nos das para examinarnos a nosotros mismos con palabras tan fuertes como las de 2 de Samuel 12. Gracias porque estos textos están ahí para amonestarnos a nosotros, para darnos una advertencia divina, Señor, de nuestra propia vida y buscar ponernos a cuentas contigo antes de que la disciplina y las consecuencias vengan. Señor, David era un hombre semejante a nosotros y pecó, siendo creyente, siendo rey, siendo ungido, siendo portador de promesas, siendo un hombre inspirado por ti para escribir muchos salmos y aún así, Señor, tuvo pecado, falló,
dejando en claro que solamente hay uno perfecto, que es Jesucristo, y que por eso Él es el único que puede salvar, perdonar y a quien debemos amar y adorar. Pero Señor, esto también nos pone a nosotros en el plano de la autoexaminación, porque Señor, si hay algo que estamos escondiendo, si hay algo que queremos que la gente no sepa, tú ya lo sabes. Y además estamos en camino a la disciplina, estamos en camino a que tú, Señor, trates con nosotros para que nos santifiques de eso, cuán doloroso sea. Señor, a David le quitaste 4 hijos y muchos otros dolores que vamos a estudiar. Señor, ayúdenos que no vengan esas calamidades a nosotros para enseñarnos santidad, sino que podamos con tu ayuda descubrir nuestro corazón delante de tu palabra. Y si esta noche hay alguien aquí que está viviendo en descontento, que está viviendo ocultando un pecado sexual, que está viviendo dándose permisos, mirando pornografía, mirando mujeres o mujeres deseando hombres ajenos, hombres queriendo robar la corderita ajena, Señor, y personas que están escondiendo cualquier cosa, mentira, vanidad, soberbia, Señor, que todo esto con tu palabra tú desnudes nuestro corazón y nos hagas entender que estamos en camino a la disciplina si no confesamos nuestro pecado con arrepentimiento verdadero. Señor, haz que este capítulo caiga sobre nuestra espalda con un gran temor de ti y que nos ayudes a vivir como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre, lo necesitamos. De manera obsesiva, Señor, necesitamos del Señor Jesucristo. Ayúdanos, porque somos tan débiles y más que el rey David. Por eso te rogamos todo esto y te entregamos nuestra vida en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.